Yo empezaba a caminar cuando este señor era ministro de Trabajo de Alfonsín. Buenas noches. Gracias por venir, Cachi. Al contrario, gracias por invitarme. Usted ya no era ministro, entiendo, era diputado, pero ¿qué similitudes y qué diferencias se encuentra entre este atentado del viernes pasado y el que sufrió Alfonsín en 1986, ahí en Córdoba, que era una bomba que no llegó a explotar? Claro, y además él recibió la amenaza de un gendarme retirado. Ya siendo expresidente. Ya siendo el presidente. Que también gatilló y no salió la bala. Claro. ¿Qué similitudes y qué diferencias, Cachi? Me parece que la presencia de un gendarme retirado indica cierta habilidad profesional que este muchacho me parece que no tenía. Pero por el otro lado no hay gran diferencia, es una actitud individual a mi criterio en aquel caso y en este. Puede haber alguna cosa detrás, puede haberla, pero da la impresión de que los tres casos son similares en cuanto a que fue la iniciativa de alguien que intentó un atentado de esta naturaleza. No le adjudico otro nivel. Y tampoco se lo adjudicó Alfonsín en ninguno de los dos casos. ¿Qué rol pueden haber tenido en ese momento y hoy los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad? Porque bueno, a eso hay que apuntar en la investigación con qué pasó con la custodia y qué pasó con el móvil de este muchacho, el reseteo famoso. A mí me parece que lo que hay que investigar profundamente es eso, porque esto hace al funcionamiento ordenado de un espacio estatal, ¿no es cierto? La custodia, la preservación de la vida de la vicepresidenta o de cualquier otro funcionario es una función estatal esencial y por lo tanto una falla de esta dimensión en ese campo debe ser profundizada. Lo mismo que la desaparición de los mensajes que ven en el celular, que a lo mejor es un accidente, a lo mejor se produjo de casualidad, pero hay que verlo, hay que investigarlo. Usted hablaba de la dimensión, a mucha gente le cuesta dimensionar lo que es un magnicidio, ¿no? ¿Por qué es diferente a que me encañonen a mí en la calle o a alguien? Obviamente. A un civil, como diría Brenda. Y por eso los grandes magnicidios que han sucedido en el mundo conmovieron al universo, ¿no es cierto? La muerte de Kennedy fue el ejemplo más claro en ese sentido, por la dimensión de la personalidad de Kennedy, fundamentalmente. Es difícil hacer la especulación, la conjetura, pero ¿qué cree que habría pasado si la mataban a Cristina? No, yo creo que hubiera sido imposible convivir civilizadamente durante un tiempo. Cristina tiene una virtud, es el manejo del relato. Y el manejo del relato lo hace de tal manera que consolida su base política, que está constituida básicamente por fanáticos acríticos. ¿Sí? ¿Todos? No, todos no. Básicamente, dije. Básicamente, por fanáticos acríticos. ¿Pero eso es mayoritariamente? El núcleo que le interesa a Cristina es ese. Y entonces, un núcleo de fanáticos acríticos frente a una agresión a quien los inspira, puede traer consecuencias muy grandes. Yo estoy muy contento de que no haya sucedido. Primero, por la vida de un ser humano, obviamente. Sí. Y en segundo lugar, porque por razones políticas el desastre hubiese sido mayor, tal vez muy grande. ¿Parecido a lo que habría pasado si lo mataban a Alfonsín alguna de esas dos veces? ¿Distinto? No, porque la relación de Alfonsín con sus seguidores no es la misma. Alfonsín no invocaba la necesidad de un seguimiento ciego. Pero digo, la democracia que ustedes de algún modo restituyeron, ¿no? Sí. Con un montón de acciones simbólicas, materiales, con por supuesto la catástrofe económica que vino después, con el condicionamiento de la dictadura, pero ¿esa democracia estuvo en riesgo el jueves a la noche? La democracia, no, sí. Yo creo que la democracia como concepto no. La convivencia estuvo en riesgo, la convivencia. Y la convivencia es un condicionante de la democracia. Bueno, por eso. ¿No es cierto? Pero yo no creo que haya habido una intencionalidad de voltear el sistema. Me parece que fue la acción individual de un señor. Pero usted me pregunta sobre qué hubiese pasado si el atentado hubiese tenido éxito, si Cristina hubiera muerto. Ahí sí la cuestión hubiese sido muy difícil de controlar, a mi criterio. 5 días después, que es hoy, uno ve que las mezquindades y demás están campeando nuevamente. Digo, hoy a la mañana el jefe de gobierno porteño anunció que va a levantar unas jornadas de capacitación docente para compensar el feriado del viernes. Hay muchos dirigentes hablando de que es más grave la sobreactuación del kirchnerismo que el atentado en sí contra la vicepresidenta en ejercicio. No nos podemos desengrietar ni siquiera en un momento así de grave. Bueno, a mi criterio, yo soy un tipo de mucha experiencia.
tengo muchos años y por lo tanto acumulé experiencia. A lo largo de mi vida política creo que este es el momento de la mayor mediocridad de la calidad dirigencial. ¿Por qué? Porque se ha impuesto una actitud individualista y pragmática que lleva a la utilización de mensajes oportunistas. Y eso no se lo adjudico al oficialismo ni a la oposición, se lo adjudico al sistema político en su conjunto. Y por lo tanto, la falta de calidad lleva a reflexiones de naturaleza muy especulativa, a ver qué impacto produzco. Y eso pasa también en la oposición que usted integra. Por supuesto que pasa también. O sea, en el la radicalismo oposición. mismo. No tanto en el radicalismo. El radicalismo tiene otra tradición. El radicalismo también ha sido afectado por esta pérdida de calidad, ¿no es cierto? No somos una excepción. Pero digamos que el radicalismo tiene una modalidad de acción política que pasa por la asamblea de civilidad, la hora del pueblo o la multipartidaria, es decir, la convocatoria de la unidad nacional. Y por lo tanto el radicalismo es el menos afectado por esta tendencia a la utilización prepotente de los hechos. ¿Cuánto de eso es un fenómeno local y cuánto es una tendencia global? Esa degradación dirigencial, la grieta como no fenómeno. Es una, en Argentina todos los procesos se profundizan y se multiplican, pero es una tendencia global. La presencia de Trump en Estados Unidos, la transformación profunda que ha sufrido el Partido Republicano en Estados Unidos, la presencia de un personaje como Orbán en Hungría, por ejemplo, con el que hay que tener mucho cuidado porque es inteligente, es más inteligente y más formado que Trump. Entonces, estos son signos que están apuntando a una pérdida de prestigio de la democracia y el avance no ya sordo, sino público y notorio de los sectores reaccionarios. Usted es radical, pero habla de sectores reaccionarios, tiene una tradición popular. ¿Cuánto de la deriva del capitalismo y de la concentración de ingresos que generó, especialmente los grandes capitalistas de la plataforma, Silicon Valley y demás, minó las bases de esa democracia formal que ustedes decían sirve para comer, para educarse y para... Yo creo que la minó, la está minando todavía, la sigue minando de manera muy notoria. En primer lugar, el mundo financiero. Si nosotros tomamos en cuenta que el 95% de las operaciones son puramente especulativas y no representan la economía real, las operaciones financieras son especulativas en su enorme mayoría. Y en segundo lugar, ese proceso de concentración de los ingresos que afecta a los países dependientes como nosotros, pero también está afectando a los grandes centros de poder internacional, está indicando que hay un crecimiento de la desigualdad. Y la desigualdad es básicamente antidemocrática. Y en segundo lugar, ojo con el proceso de crecimiento del conocimiento, porque el conocimiento también se concentra, la propiedad del conocimiento se concentra. Y por lo tanto, si ahí tenemos una fusión entre los centros de conocimiento y los centros financieros, vamos a tener un poder muy difícil de controlar desde cualquier ámbito. Parte del fenómeno global que se está sucediendo y que hace que la democracia hoy esté tan devaluada, son estos discursos de odio que campean en las redes sociales, que se multiplican hasta el infinito. ¿Cómo se los puede abordar, sin afectar la libertad de prensa ni la libertad de expresión? Con relación a las redes sociales es muy difícil el control. Es muy difícil el control. Porque las redes sociales favorecen el anonimato en primer lugar y en segundo lugar favorece la exaltación, la grosería, los términos sin ningún límite. La agresividad que todos llevamos en algún rinconcito del corazón. Me parece que eso va a ser muy difícil de controlar. No hay manera de controlar a mi manera de ver. Solamente un repudio social. Y para las redes sociales el repudio social es muy difícil de instrumentar, de canalizar. Creo que en términos de violencia verbal, el primer responsable siempre es el gobierno. No me refiero a este gobierno solamente, me refiero a los gobiernos como instituciones, porque obviamente el gobierno tiene la obligación de garantizar la paz social y generar las condiciones de convivencia necesarias. Claro, lo que pasa es que uno ve a opositores de Juntos por el Cambio hablar de los planeros, hablar de que no se puede vivir sin laburar y demás, y ese odio está como ya instalado. Yo diría que la necesidad de preservar la paz social, la necesidad de preservar la convivencia es una obligación de todos nosotros. Pero digo centralmente en el gobierno, porque el gobierno tiene que conducir los procesos. Y me parece que en ese sentido tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nosotros tenemos que preservar nuestra condición de nación. La nación
implica, fundamentalmente, implica un territorio, un lenguaje, una cultura, pero también implica la conciencia de un destino común. Y la profundización de la brecha está rompiendo el concepto de destino común. Total. Ahí tendríamos que investigar a quién beneficia la profundización de la brecha. Bueno, hoy ya mostré a un sector que se va a llevar 300.000 millones de pesos con el dólar soja, así que Está bien, pero, hay una pero pista. la profundización de la brecha, a mi criterio, y lo digo con toda claridad, favorece por un lado a Cristina y por el otro lado a Macri. Y en ese juego todos perdemos. Casela, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a ustedes. Nos encontramos el